noches. Eh, Hoy vengo a hablarles sobre la historia del joven David. Es una historia muy conocida. Es una de las más famosas e incluso más extensas en el Antiguo Testamento. La Biblia nos cuenta sobre sus hazañas, sobre sus tribulaciones, nos cuenta un sinfín de detalles de la vida de David. Y David también fue joven, y nosotros los jóvenes somos muy importantes para Dios. Y algo que también quisiera recalcar es que, como decía Daniel en la clase anterior, estos personajes los cuales estamos estudiando son humanos, fueron humanos, así de carne y hueso como nosotros, no eran perfectos. Aún así ellos llegaron a agradar a Dios. Y David, que como lo dice en la escritura, un joven puro y de buen carácter, era el hijo menor de Isaí, de sus 8 hijos contando a David. Como de costumbre en esos tiempos, al hijo menor se le encargaban los trabajos pastoriles, de apacentar las ovejas, mientras a los mayores se le daba la tarea de ser soldados para su nación. Y en este caso, 3 de sus hermanos, fueron soldados al servicio del rey Saúl. Y pues, como el rey Saúl había desobedecido a Dios, mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí, porque ahí estaba el nuevo rey. Eso es palabra de Dios. Y ya Dios lo había escogido de antemano. Ya él tenía su futuro preparado. Asimismo, Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros, recuerden. Y aunque nosotros no lo creamos, Dios tiene las mejores cosas para nosotros, aunque no lo esperemos, porque quizás, digamos, tenemos una vida tan normal de que, digamos, que no creo que llegue a ser tal cosa, tal cosa en el ministerio de Dios, por ejemplo, que no llegue a hacer tal cosa en la iglesia, un ejemplo, y que no se imaginen que lleguen a ser líderes juveniles, no se imaginan que pueden hacer ministros de la iglesia, no se imaginan que pueden ser predicadores, pero todo eso lo tiene Dios. Y Dios sabe, porque Dios se fija en nuestros corazones. Eso lo dice en 1 Samuel, quiero que lo busquen y me acompañen. 1 Samuel 16, versículo 7. Esta la leeré en la Nueva Versión Internacional, que dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Esto lo decía cuando Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey. Isaí le presentó todos sus hijos y Dios le decía a Samuel que ninguno de esos era. Ahí fue donde le preguntó que si había algún otro hijo, que era el menor, que era David. Y cuando lo trajeron, Dios le dijo a Samuel: este es el que yo he escogido. En este tiempo en el cual David fue ungido, algunos estudios de la Biblia dicen que tenía alrededor no más de 16 años, digamos una edad promedio. Era alguien muy joven y aún así fue escogido por Dios. Luego de esto, al pasar un tiempo, ya después vemos historia de que fue a tocarle el arpa a Saúl, también regresó a apacentar ovejas, y luego de un tiempo en la Biblia nos relata que los de Judá estaban en guerra, estaban en una guerra con los filisteos, y dentro de ellos uno de los mejores guerreros de mayor experiencia, que luchaba desde su juventud, y era de la altura de 6 codos y un palmo. Un dato que quiero recordarles es que la altura de los codos, como se les llamaba en su tiempo, era una medida como de unos 45 centímetros aproximadamente. Y el palmo, que era la mano extendida de pulgar a meñique,
era de más o menos unos 21 centímetros. O sea, Goliat medía, digamos, 3 metros, así por así decir. Era un gigante, se le llamaban así. Y toda esta historia nos la relata en el capítulo 17 de 1 de Samuel, que es a la historia que quiero llegar, cuando David enfrenta a Goliat. Asimismo, nosotros tenemos Goliat en nuestras vidas, los cuales al frente de nosotros lo vemos gigantes, vemos de que quizás no podamos contra ellos. Y bueno, luego de que apareciera este filisteo que estaba provocando a los de Judá, dice la Biblia, por más de 40 días y 40 noches. O sea, los estaba atormentando todo el tiempo, día y noche. Asimismo, los problemas o pecados que nosotros tengamos frente a nosotros nos atormentan, no nos dejan vivir en paz. En cambio, David ya en este caso tenía aproximadamente unos 23 años, se dice, el cual su padre lo envía al campamento donde están sus hermanos para que le llevara comida. Y cuando él va, deja la comida y luego escucha que hay un filisteo que está provocándolo y que está haciendo también y respetando a su Dios. Que él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esto sale al final del versículo 26, que está en el capítulo 17. Luego esto llega a los oídos del rey Saúl, y luego de una conversación con David, la cual él le decía que él no podía contra Goliat, que él era un guerrero experimentado y que David simplemente no era ni soldado, no estaba ni entrenado para eso. Pero aún así David decidió pelear, porque él sabía que Dios estaría con él. Es algo que también debemos saber nosotros, que Dios siempre estará con nosotros. Le pusieron una armadura, un casco y todos los implementos de guerra, pero como él no estaba entrenado para eso, se sentía incómodo y decidió quitárselo. Hizo lo que hizo, solo tomó su callado, o sea, la vara que se usa para pastorear, tomó su onda y 5 piedras que estaban cerca en el piso y las llevó en su bolsa pastoril y allá fue a enfrentar a Goliat. Increíble cómo va a enfrentar con eso a alguien que lleva espada, escudo y armadura de bronce, que es algo que simplemente con un movimiento lo puede matar. Luego de esto, Goliat se burla de David y como ya sabemos qué pasa, David le lanza una piedra en la frente y Goliat cae. Asimismo, rápidamente David corre a decapitarle la cabeza con la propia espada del filisteo. Así después los filisteos huyeron con miedo y los de Judá invadieron sus campamentos. Y también en este relato, ya la historia sigue, pero en este relato podemos recordar que al estudiar todo esto, no debemos leerlo por leer. Debemos extraerle el alimento que nosotros necesitamos. Y eso es lo que yo vengo aquí a mostrarles. A mostrarle esos detalles de los cuales hacen David un ejemplo al que debamos seguir. Comenzando con este punto. Algo que fuera David, pues David era valiente, valentía. Algo que necesitamos. Todos los guerreros del ejército le temían a Goliat. Ninguno aceptaba ese desafío por más de 40 días. Todos estaban atemorizados. Nadie quería tomar esa responsabilidad de enfrentar. Aunque lo provocara, los humillara, se burlara de ellos. Ni aún así ninguno se atrevió. En cambio, David solo tuvo que escucharlo una vez. Y con eso, ya que lo molestó, él fue a enfrentarlo. También él era seguro de sí mismo. Porque como le repito, él sabía que no estaba solo. Él sabía que estaba con Dios. Porque desde que fue ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre él. Es como cuando nosotros nos bautizamos. Cuando tomamos esa decisión, el Espíritu viene sobre nosotros. Y nosotros somos cristianos.
y debemos tener esa valentía que tuvo David. Y tuvo el valor que delante de Goliat no se dejó intimidar. Siguió firme, aferrándose que Dios estaba con él. Él nunca dudó ni le tuvo temor al filisteo. Y asimismo nosotros no debemos tenerle temor a ningún Goliat que esté al frente de nosotros. Ningún problema, ninguna adversidad, ningún pecado. No debemos dejarnos intimidar. Debemos ser valientes para enfrentarlo. Y con este punto quisiera tocar otro punto que he mencionado bastante aquí, que es la confianza en Dios. David confiaba plenamente en Dios, no tenemos duda. Que uno se atreviera a hacer eso, no sé, queda impactado. Estas son historias en las que yo digo que si yo no la veo en la Biblia, yo no pienso que sean reales. Y pues, como le decía, desde que David fue ungido, el Espíritu de Dios entró sobre él. Así que desde ese momento Dios estaba con él. En todo momento, todo lo que hacía. Como él era un buen joven, Dios lo recompensaba y Dios estaba con él. Como lo dice en 1 Samuel 16, versículo 13, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Como le decía, así mismo jóvenes, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, debemos hacerlo mostrar con valentía. Debemos confiar en Dios, aferrarnos a Él de que Él siempre estará con nosotros, que ningún gigante pueda acabar con nosotros, porque nosotros estamos con Cristo, con Dios. Y con Dios cualquier problema se vence. Esto es algo que no debemos tener duda. Plantémoslo de este punto de vista. Goliat es un problema familiar. Que los problemas familiares muchas veces, depende de la situación, es algo que nosotros pensamos que se nos sale de nuestras manos, ya sea con padres, con otros familiares, tíos, abuelos, etcétera. Porque nosotros a veces nos sentimos impotentes en no hacer cambiar a otras personas de parecer. Que aunque los propios familiares o alguna otra persona estén un pensamiento incorrecto, nosotros lo hagamos ver y sentimos que no podemos. Ahí es donde podemos perder contra ese gigante. Y bueno, quizás también no nos atreveríamos a enfrentar a ese Goliat. Quizás nos da miedo que, sabiendo que ese Goliat atenta con nuestra vida cristiana, nos da miedo de poder enfrentarlo. También puede ser con los pecados, que estemos en un pecado y lo sigamos haciendo y aún así no lo enfrentemos para acabar con ese pecado. Y eso seguirá así, como siguió el filisteo por 40 días y 40 noches, eso seguirá en nuestras vidas por incluso años. Y eso no se acabará hasta que lo desafiemos. Y Dios está con nosotros. Solo tenemos que decidirnos nosotros y armarnos de valentía, como David, y enfrentar a ese Goliat. Y algo que también me parece curioso es que David tenía todo en su contra. Todo. ¿Y por qué razón digo esto? Pues cuando él estaba diciendo que quién era ese para provocar el ejército del Dios viviente, los propios hermanos e incluso los otros soldados que estaban rodeados junto a él, le decían de que qué le pasa, por qué vino aquí, que por qué está hablando eso, porque también le tenían miedo al filisteo. O sea, creaban una inseguridad en el corazón de David, para que David dijera, bueno, sí, mejor no digo nada o no nada. Cuando lo llevan a donde Saúl, también, que el propio rey te diga, no, tú no puedes por tal cosa y por tal cosa. Algo que también podía hacer tropezar el sentimiento de David, de querer proteger la verdad de Dios. Y también
el propio Goliat cuando lo estaba intimidando, cuando se estaba burlando de él. Es pura, digamos, son dardos que atacaban la mente y corazón de David, pero él se protegió con Dios. Él tomó un escudo y se protegió de esos dardos para que no lo dañaran y él siguiera defendiendo la verdad. Y Goliat, como fue un enemigo que en todo momento lo menospreció, y no tanto a él, sino a Dios, porque él se vanagloriaba de sus dioses, los dioses de los filisteos. En cambio, en el pueblo de Dios no había ninguno que defendiera a su Dios, que es el Dios Todopoderoso. Principalmente así, ni el propio rey, el cual había ganado miles de batallas junto con el poder de Dios, aún así no lo defendieron. Y esto es algo muy importante que no debemos dejar pasar, porque nosotros como jóvenes cristianos debemos siempre defender la verdad de Dios en todo momento. No debemos dejarnos intimidar por el mundo. Él expuso su vida en peligro, sí, lo iban a matar. Cualquier fallo, si eso es la muerte, ¿quién no le temiera a la muerte? Eso me recuerda a los cristianos, los primeros cristianos que fueron mártires, que por defender sus convicciones murieron. Como sabemos, en la actualidad ya no tenemos esos problemas así, pero incluso sí podemos tener el problema de discriminación, ya que hay mucha gente que apenas tú dices, yo soy cristiano, no, te empiezan a reprochar, no, que no sé qué, tú eres cristiano y haces tal cosa y esto y esto y eso está mal. Y esas son cosas que pueden hacer sentirte mal. Y por eso también debes hacer el cambio en ti, en enfrentar a esos Goliat en el mundo. Enfrentarlo con la palabra de Dios, con el ejemplo de tu vida, de que ellos vean de que Dios está contigo y que realmente eres un joven cristiano. Y así mismo como David venció, nosotros podemos vencer. ¿Cómo podemos derrotar a ese gigante en nuestras vidas? Es algo que siempre nos preguntamos al ver este tema. De hecho, es la primera pregunta que vi, que puse en mi mente al estudiar y preparar esta pequeña clase. ¿Qué debemos hacer? Debemos identificar cuál es ese Goliat. Debemos ver todo que por qué está aferrado en nuestros corazones ese Goliat, ya que si sea un pecado, si sea un problema. Y si es un pecado, debemos arrepentirnos en oración, porque la oración es la mejor vía para acudir a Dios y Dios es el único que nos puede ayudar. Debemos alejar las cosas que estorban, lo que nos lleva a cometer esos pecados. Debemos alejar todo eso de nuestras vidas, debemos hacer un cambio en nosotros. Y para así permitirnos librarnos de esa carga tan pesada que tenemos, porque aún siendo jóvenes tenemos cargas así. No crean que porque los adultos mayores sean, como se les dice, son más responsables, tienen peores tribulaciones que nosotros. No, eso depende de cada uno. Y así Dios también nos da las puertas para salir de eso. Y si lo que tenemos es un problema o pasando alguna tribulación, que como le decía, que nos sale de nuestras manos, ¿qué también debemos de hacer? Acudir a Dios. ¿Cómo? En oración. Debemos reconocer que Dios es más grande que tal problema o que tal situación. Debemos ponerlo por encima, dejando todo en manos de Él porque Él nos librará. Recuerden que en todo momento David estuvo enalteciendo y glorificando a Dios. Él puso a Dios por encima de ese simple hombre gigante. Y como le decía, con la plena confianza que él tenía en Dios, pudo vencer. Él siempre cuando le decían algo,
respondía, sí, sí puedo, porque Dios está conmigo. Más eso lo escuchamos cuando él habla con el rey Saúl, porque en realidad él estaba confiado de que Dios nunca lo abandonaría. Y es verdad que Dios nunca nos abandonará a nosotros. Asimismo, Dios está esperando ese momento en nosotros, que nos armemos de valor y decidamos enfrentar a ese gigante que está enfrente de nosotros. Ese problema que nos puede hacer desviarnos en nuestra vida cristiana. Y Dios siempre estará con nosotros para vencer, porque nadie puede contra nuestro Padre que está en las alturas. Así como luego de este episodio de la vida de David, vinieron cosas mejores para David. Se volvió rey, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, se dice. Para nosotros también, luego de nosotros vencer a ese Goliat que está en nuestras vidas, Dios nos seguirá manteniendo en ese camino y nos llenará de recompensa. Así aferramos más nuestros corazones a Dios y seguiremos en ese sendero de paz que Dios nos lleva. David también era un joven. Como le decía, era humano igual que nosotros. No era el perfecto, pero para los ojos de Dios sí fue agradable. Y al no ser perfecto, eso no lo hizo inútil. Eso lo hizo muy útil para que su pueblo se acordara de que tenían un Dios viviente. Porque todos esos soldados, viendo cuando David derrotó a Goliat en el nombre de Dios, quedaron impactados. Y muchos se recordaron de que en realidad tenían un Dios, que es el Dios Todopoderoso. Así que, jóvenes, seamos valientes, fortalezcamos nuestra fe y confianza en Dios. Tengamos una fuerza de voluntad inquebrantable como la tenía David, para defender la verdad de Dios, para defender nuestros principios. Y recordemos que con Dios cualquier problema o pecado se vence. Aunque tengamos todo en contra, sigamos el ejemplo de David. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Aarón, por ese mensaje, esa clase de reflexión que nos ha puesto a pensar acerca de cuáles son esas cualidades que tenía David que debemos de reflejar nosotros, imitar. Las voy a repetir, las que mencionó Aarón. Aarón mencionó que David tenía valentía, él fue valiente. Aarón mencionó que David sabía que Dios estaba con él. Y ese punto que me lleva a mí, de que él sabía quién era él. Así mismo como él lo supo, cada uno de nosotros debemos de estar claros de que somos hijos de Dios y por ende Dios está con nosotros. La tercera cosa que vemos en David es confianza en Dios. Y entonces, leyendo los pasajes que nos mencionaba Aarón, estuve leyendo precisamente ese episodio, ¿no? Y dice, David le dijo a Saúl, luego de que él escuchó al filisteo, dice, no se preocupe por este filisteo, le dice David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Ahí está la cualidad de valentía. Yo iré. Ni siquiera él dice, mande a fulanito de tal. Él dice, yo iré a pelear con él. Y miren la respuesta de Saúl, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, también, ¿qué otra cosa yo les quiero señalar de ese diálogo? Miren que vino David, un joven, confiando en Dios, valiente, ejerciendo su fe, y viene el rey y le dice, no seas ridículo, tú jamás vas a poder ganarle, jamás. ¿Qué me lleva a eso? Tienes que elegir a quién escuchar. ¿Por qué? Porque miren, el siguiente versículo dice, David insistió, le volvió a repetir a Saúl, yo voy a pelear contra él, yo iré a pelear contra él. Y le argumentó por qué.
Miren la respuesta de David. Yo he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. ¿Y por qué? No, él no dice esto porque él es él y él puede. Él dice por qué. Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. David no fue valiente solo porque él y él era el más hombre, él era el que más había peleado. No, él siempre lo atribuyó a Dios. Entonces, cuando él le insistió a Saúl, no fue porque él quería ser el más hombrecito, no, es porque él, como mencionó Aarón, él sabía que Dios estaba con él confiaba en Dios y él lo dice, el mismo Señor que me rescató del oso, del león, me rescatará de este filisteo. ¿Qué más yo veo en David? Que él no solo hablaba, él ejercía, él actuaba, porque hay personas, hay cristianos que son muy buenos hablando del amor, muy buenos hablando de lo que dice la Biblia, de ayudar al prójimo, de servir, de amar a mi prójimo, de amar a mi hermano, de perdonar. Son muy buenos hablando, pero no actúan y no lo vemos en sus vidas. En cambio, David nos enseña que aparte de hablar, hay que actuar. David no solo fue y les dio una charla así para animar al ejército, él pudo haber dicho esto que él le dijo, pudo habérselos dicho al ejército. Ustedes le sirven al Dios viviente, ustedes pueden, vamos, él los va a salvar. Él decidió actuar sobre eso. Entonces, que un joven de 16 años lo haya hecho frente a un ejército es una gran muestra de valentía, de confianza en Dios. Y me recuerda el pasaje de Primera de Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu juventud. Solo porque eres joven no significa que es ridículo que tú hables como habló David, que seas valiente, que ejerzas tu confianza en Dios. Es algo que yo veo en David que quisiera replicar en mi vida y que cada uno de ustedes lo pueda hacer también. Tanto le insistió David que Saúl le dijo, Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Así es, Sol, 1 Timoteo 4:12. Así es, que nadie tenga en poco la juventud de cada uno de ustedes. A tanto dio que Saúl dijo, adelante, que el Señor esté contigo. Asimismo, cada uno de nosotros debemos de actuar en nuestra vida. Tal vez hay un problema, como mencionó Aaron, un problema en tu casa, tal vez falte el dinero, tal vez haya discusiones, lo que sea. Ejerce esa fe, habla con la palabra de Dios, así como lo hizo David, el mismo Señor, el Dios viviente, él sabía en quién él confiaba. Elige a quién escuchar. Si David se hubiera quedado con lo que le dijo Saúl, eres un ridículo, o sea, se burló en su cara. Si David se hubiera quedado, no estuviéramos contando el resto de la historia. Si David hubiera escuchado lo que él le dijo, pero David se mantuvo firme y David insistió. Elige a quién escuchar. No tienes que escuchar a esas personas porque las van a ver, que ven lo negativo, que solo te critican por criticar o que simplemente como no creen en Dios, no creen que eso sea posible. Jesús dijo, para el hombre esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Si nosotros sabemos en quién creemos, no tenemos por qué dudar y no debemos dejar que otras personas vengan y nos intimiden, así como Saúl y como los demás del ejército, porque me imagino que se estaban burlando de David también, pero él fue y se mantuvo firme. Una última cosa, debemos identificar los Goliat. Aarón lo explicó muy bien, cada uno tiene un Goliat y es lo que siempre les digo, cada uno se conoce cuál es su lucha, cuál es su pecado, cuál es su problema de actitud, tal vez
de comportamiento, cada uno lo conoce. Entonces debemos de identificarlo para poder arrancar de raíz ese pecado, para poder enfrentarnos a ese pecado. Miren cuántos días estuvo Goliat ahí, burlándose, ahí estaba, burlándose, amenazándolos, diciéndoles insultos, quién sabe qué no les decía. 40 días estuvo allí. Así mismo están los pecados en nuestra vida. Tal vez tú te has arrepentido, pero sigues ahí, te sigue dando, tú hiciste esto. Mira, tú vas a la iglesia y mira cómo te comportas, mira lo que haces, mira lo que ves, mira lo que dices, mira lo que escuchas. Tal vez está allí te está martillando ese Goliat. Tienes que ser valiente como David y enfrentarte a ese Goliat. Enfrentarte, confiar en que el Señor te va a ayudar y poder deshacerte, matar a ese Goliat en tu vida. Claro que es posible. Una última cosa, un último punto. Para enfrentarnos, ¿con qué debemos armarnos? Miren que a David le dieron espada, le dieron todos los accesorios que ellos andaban y hasta le pesaron y él decidió dejar eso. Pero en la Biblia, en Efesios, se nos habla de la armadura de Dios. Y les quiero leer Efesios 6, 10 al 18. Y con esto cerramos. Efesios 6, del 10 al 18. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: toda la armadura de Dios. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. El diablo conoce cuál es el pecado. ¿Por qué creen que Goliat estuvo 40 días insultándolos? Porque él confiaba en que él era fuerte, él era experimentado y que ninguno de ellos iba a poder contra él. Por eso él tenía esa valentía. Asimismo es el diablo. El diablo tiene poder en este mundo y el diablo te conoce y me conoce a mí. Conoce cuál es ese pecado, cuál es esa cosa que me tienta a mí. Él conoce y él ataca. Recuerden que es un león rugiente buscando a quien devorar. Él nos está viendo, está al acecho. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y aquí vamos a hacer la lista de la armadura de Dios. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Qué aprendemos aquí? Sin esto que hemos mencionado, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, como zapato, la paz que proviene de la buena noticia. Además de todo, el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar tirándote, así como Goliat les tiraba insultos, así está el diablo tirándote flechas encendidas, así lo dice la Biblia. Pónganse la salvación que tenemos en Cristo como casco y la espada
es la Biblia. Y aparte de todo esto, orar. Orar, manténganse alerta, orar, sean persistentes. Y miren lo que dice, por todos los creyentes en todas partes. Así como tú y yo estamos luchando contra nuestros Goliat, hay jóvenes en Brasil, hay jóvenes en África, en Rusia, en todas partes del mundo que están luchando con los mismos, las mismas Goliat, los mismos Goliat, los mismos pecados, las mismas actitudes. Así, ora por ti, ora por mí, ora por cada uno de esos jóvenes que están luchando. Pero, ¿qué se nos dice? Que no es imposible. Va a haber batalla, pero vamos a permanecer firmes si nos armamos con la palabra de Dios. Así como David fue y terminó firme, llegó a ser un gran rey, nosotros podemos terminar firmes en nuestra batalla, cada uno de nosotros. Así que gracias, Aarón, por esa clase. Hemos aprendido mucho. Si alguno tiene un comentario, puede escribirlo. Ustedes saben que aprendemos los unos de los otros. Así que vamos a darles un minuto. Si alguno quiere comentar algo, por favor, escríbalo para poder leerlo. Acerca de lo que hemos aprendido de David. Recuerden, en David vemos valentía, saber quién soy, que Dios está conmigo. Yo soy hijo de Dios y Dios está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. Cada uno de nosotros lo recibió al momento de bautizarnos. Así como se dijo en 1 Samuel de que el Espíritu Santo estaba con David, así mismo está con cada uno de nosotros. Y tercero, confianza en Dios. Confiar en quien hemos creído, confiar en que Él es el Dios viviente, no es un Dios muerto, un Dios que de vez en cuando se manifiesta, es un Dios vivo que cada día está peleando con cada uno de nosotros porque Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso Él mandó a su Hijo. Sol nos comenta, tenemos que ser valientes y confiar en Dios para enfrentar los Goliaths de nuestra vida. Gracias, Sol. Así es. Todos tenemos Goliaths, chicos. Todos tenemos Goliaths. Identifiquémoslos, presentémoslos a Dios en oración persistente y mantengámonos alerta y enfrentémonos a esos Goliaths. No es imposible hacer, no es imposible.